Bueno, para ir contestando lo que comentó Carlos, que por qué no arraigan todos los instrumentos en todas las regiones, ¿verdad? Eh, bueno, esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Eso yo, la verdad, nunca me la había hecho esa pregunta, ¿eh? Y es buena observación. Yo no tendría esa respuesta, es difícil. Lo que pensé primero cuando hiciste la pregunta fue en el caso de las formas musicales, no tanto de los instrumentos. En el caso de las formas musicales, eh, quedó de alguna manera después de la revolución las polcas, las redobas, los chotices, digamos como un patrimonio del noreste de México, cuando en todo el resto de la nación ya prácticamente habían caído en desuso. Incluso yo he visto varias reseñas de periódicos que hay aquí de la Ciudad de México en donde hablan, no, de que esa música antigua, de las redobas y las polcas y no sé qué, o sea, en los años 30, ¿no? Que están hablando despuesito de la revolución. Y yo lo que pienso en ese sentido es que precisamente la revolución fue un paradigma en cuanto a decir, este, todo lo anterior que tumbó la revolución es malo, ¿verdad? Entonces hay que quitarlo. Y entre esas cosas malas era la música. Yo siento que ese menosprecio que hubo después por las formas musicales europeas, que como mencionaba en varios artículos el doctor Ricardo Miranda, pues quita ese mito, ¿verdad? Al analizar fragmentos musicales de un montón de mazurcas y de redobas, no sé cuánto, y poner, vean, o sea, realmente no es igual, no, o sea, una con otra no la reconoce, ¿no? Hay mucha diferencia, no es cierto que nomás se trasplantaban esas formas y ya, o sea, el mexicano contribuyó incluso a esas formas musicales, pero yo siento que de alguna manera quedaron arraigadas en el norte porque yo siento que, y lo planteo aquí mismo en la investigación, que el norte de México, sobre todo esta zona, siempre ha tenido como una gran autonomía del poder central. Y entonces, pues fue como una especie de manifestar, bueno, pues nosotros todavía estamos en esto, ¿verdad? Seguimos en esto. Eh, Así como una manera de disentir, ¿verdad? Con una cultura central que en ese momento estaba impulsando la creación del mariachi como una figura que pudiera, un paraguas que pudiera cubrir a toda la cultura nacional, ¿verdad? Y que en un momento dado, pues a alguien en Monterrey eso no le significaba nada. O sea, ese es un grupo del occidente de México. O sea, el poder central mexicano, el gobierno mexicano, el gobierno federal, impulsa esa idea nueva que es mítica, ¿verdad? Que es lo que Hobsbawm llama una tradición inventada, ¿verdad? En donde el Estado fomenta esos estereotipos, ¿verdad? O sea, imagínense en ese tiempo nos parece muy natural, pero imagínense en los años 20, 30, que un charro de Jalisco esté bailando un jarabe con una china de Puebla. O sea, o sea, ni siquiera se conocen, ¿no? Y en cambio el poder central junta el oriente y el occidente y vamos haciendo un paraguas que cubra culturalmente pues lo más que se pueda de la república y lo impulsó muy fuerte, tal como ahorita está impulsando el gobierno federal la tradición del Día de Muertos. Y yo me imagino que teniendo en cuenta la historia, ¿no? Esto que dicen los primeros cronistas del México independiente, que van con el obispo y le dicen, ay, es que estos malditos indios que siguen con sus prácticas no sé qué y que tienen un montón de esposas, y los señores no nos hacen caso, el obispo les dice, tranquilo, mira, tú enseña al niño una cosa nueva y olvídate del viejo, el viejo no va a cambiar. Enseña al niño y en una generación eso se acabó, ¿verdad? Es lo que está impulsando ahorita el gobierno federal. O sea, para mí como regiomontano el Día de Muertos no significa nada, pero ya para los chicos de ahora
ya sienten que, ay, Coco y no sé qué. O sea, es una tradición inventada, ¿no? Y luego que se ponen unas máscaras que sacan de la película esta de James Bond, ¿no? O sea, a mí me parecen cosas realmente absurdas, pero para un chico, o sea, eso va a ser su cultura y ahorita ese paraguas que fue en su tiempo el mariachi es lo que está haciendo el gobierno federal con el Día de Muertos, que les digo, a mí no, en el norte no significa nada, ¿verdad? Pero nosotros somos malos mexicanos porque tenemos la tradición de Halloween, como si fuera una tradición estadounidense, por favor. O sea, es una tradición tan arraigada como, o sea, yo lo mismo les puedo decir aquí en México, oye, ¿por qué celebran el Día de Reyes? Pues eso, ¿de dónde lo sacaron? Eso no es mexicano. Yo nunca he visto un negrito que va en un camello y a uno fulano que va en un elefante aquí por Reforma, ¿no? O sea, pero es precisamente esa idea, ¿no? De que parece que en nuestro tiempo es más importante la percepción de la realidad que la realidad misma. O sea, quien domina la percepción de la realidad, domina la realidad. Así de fácil. O sea, y hay unas cosas que ahorita en la vida que son aberrantes realmente y que nos parecen bien naturales. O sea, es terrible, ¿no? Como parece que vamos para atrás, ¿no? En lugar de ir para adelante. Pero bueno, ya regresando a tu comentario, pues sí es muy buena pregunta, ¿va? ¿Por qué los instrumentos musicales arraigan en una región y no en otra? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Podríamos hacer un libro de esto, ¿no? Porque efectivamente hay instrumentos musicales que son relacionados con una cierta zona geográfica en México, ¿no? O el caso, por ejemplo, del Cardenche, ¿no? Que es un grupo de cantantes que tiene la contralto, la marrana y ¿verdad? Las diferentes voces y cada uno estudia su voz y, o sea, eso es precisamente una tradición musical regional. Pero realmente no hay ningún festival actualmente cultural o bueno, un festival donde se junten grupos norteños y toquen grupos norteños, ¿verdad? Como hay de cualquier otra cosa, como hay de rock, como hay de música barroca, como hay de mil cosas, ¿no? Y en cambio en Texas sí existe. O sea, en Texas hay hasta museos dedicados a la música tejana, hay festivales dedicados a la música, el Tejano Conjunto Festival, ¿no? Que es famosísimo, ¿no? Tiene más de 30 años en San Antonio, festival importantísimo de música tejana, y donde han ido a tocar muchos músicos norteños también. Hay programas de televisión exclusivos para etcétera, ¿no? Y sí es cierto, esta música norteña, revisaba, por ejemplo, esto de los músicos tradicionales mexicanos, las becas federales que hay del FONCA. En los más de 10 años que tiene este programa no se ha dado ni una sola beca a un músico norteño. En todos estos más de 10 años, o sea, de los cientos de becas, no sé cuántos cientos vayan. Casi todo lo que se está apoyando es conjunto jarocho, prácticamente. Es lo principal, uno que otra cosa de los guapangos. Y no se apoya absolutamente nada a la música norteña. Ay, es que la música norteña, me van a decir, pues ahí está pesado, son unos multimillonarios, o fulano de tal, o sea, esos son puros millonarios, ¿quién necesita apoyo? No, señores, hay cientos de acordeonistas que viven en la zona rural de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, que están tocando ahí en un bar de mala muerte y tocan mejor que todos los acordeonistas que puedan salir en la televisión, ¿no? O músicos de bajo sexto y que componen, ¿no? Que siguen componiendo polcas, ¿verdad? Y que nadie conoce, ¿verdad? No salgan con eso de que, ay, no, es que ellos para qué lo necesitan. No, pues es que la música norteña es ese norteño vistoso, ¿verdad? Que está dominando a la industria discográfica mexicana e internacional. Y está la música norteña que se sigue haciendo como se hacía hace 100 años en la zona rural de Nuevo León, ¿verdad? Y en cuanto a lo del narcocorrido, sí, no, pues podríamos hablar muchísimo, ¿no? El narcocorrido de entrada el Estado lo sataniza, y yo lo que planteo ahí en mi, o sea, esto de la problematización histórica, yo lo que digo ahí es que el Estado sataniza esta música porque, a diferencia de lo que ocurre con el mariachi, que él lo llevó de aquí, de hacer esta cosita, aquí le ponemos su trompetita, lo vestimos bonito, y etcétera, y aquí está el monito bien bonito, el narcocorrido, el corrido del narcotráfico, no tiene control sobre él. Eso le cala, pero hondamente, ¿no? Al Estado mexicano. No tiene control sobre él,
y lo siguen, al contrario a lo que dice el Estado mexicano, que promueve todos estos mitos, que por desgracia incluso investigadores de renombre lo siguen haciendo eco de estas mentiras que dice el Estado mexicano. Contrario a lo que dicen investigadores y el Estado, el narcocorrido se sigue haciendo por unos cuantos pesos y por músicos que viven en la zona rural, ¿verdad? Que no les interesa la visibilidad mediática. Y contrario a lo que dice también el Estado, yo lo que he encontrado con la gente que he entrevistado en el campo, los músicos no son artistas exclusivos de ningún narcotraficante. Ellos, la gente que va a pedirles que le compongan un corrido, ellos lo componen y les pagan por eso y adiós. Y a lo mejor al día siguiente viene el del grupo de narcotraficantes contrario a ese y le compongo también un corrido a él y me pagan. Uno me dijo que hasta una vez le dieron una camioneta del año, ¿no? Un camionetón del año por un corrido, ¿verdad? Ese tipo de dinero ganan. Pero les digo, gente que vive en la zona rural de Tamaulipas, como esto me lo contó el gallero, Reinaldo Martínez, búsquenlo también en YouTube a Reinaldo Martínez, que es un gran compositor de corridos tamaulipeco, de corrido norteño. Por ejemplo, él, ¿no? Y toda esta gente me dice lo mismo, ¿no? De que ellos no son artistas exclusivos de nadie, porque eso es otra cosa que nos quiere vender el Estado mexicano, ¿no? Que los que componen corridos son como sus artistas exclusivos, ¿no? Y yo digo ahí en el libro, bueno, y los narcos no usan, no les pagan también a arquitectos, a pintores, a contadores, a un montón de gente. ¿Por qué el Estado se ensaña con los músicos? Eso no se vale. La industria discográfica nos decía, nos preguntaste tú, ¿verdad? Sí, esa es muy buena observación. La industria discográfica, exactamente, hay varias industrias discográficas, ¿verdad? No vamos a hablar de una sola. Y en cuanto a lo que mencionabas, yo les puedo recomendar el trabajo que tiene Alejandro Madrid sobre Rigo Tobar. Ahí en ese texto, que se puede bajar de internet, yo lo vi en internet, lo bajé de internet, creo que está en inglés, ¿verdad? Pero habla de Rigo Tobar y el movimiento grupero. En este trabajo Alejandro manifiesta, propone que esa industria, por esto que mencionabas de que fue muy difícil para entrar para los gruperos a Televisa, por ejemplo, Alejandro dice, es que en esta época, en este periodo de los 70s, la industria discográfica se da cuenta de que los pobres también pueden comprar discos, ¿verdad? O sea, porque antes se estaba pensando que la Filarmónica de Viena y no sé qué, o sea, eso es lo que hay que grabar, ¿verdad? O sea, las compañías disqueras grababan todos estos grupos populares, ¿verdad? Pero siempre ellos tenían la idea de que, y era lo que sucedía, de que iban a poner ese disco en venta y a los 2 años a lo mejor ya no se vendía, ¿verdad? Y entonces por eso grababan a la Filarmónica de tal y tal, ¿verdad? Como para eso podían estar en los estantes muchos años, ¿verdad? Y además le daba buena imagen a la compañía, ¿no? Pero en ese tiempo, dice Alejandro Madrid, cuando empieza el movimiento grupero, ocurre un parteaguas, ¿no? La industria discográfica se da cuenta de que puede venderle discos también a los pobres, ¿verdad? Porque los pobres pues ahora trabajan y tienen centavitos y a lo mejor hasta los pobres gastan más en discos que el rico en los discos, ¿eh? Y esto tiene mucha relación con lo que dice Chris Strashwitz, quien fue fundador de esta compañía, se me fue ahorita Arhoolie, ¿verdad? Arhoolie, le dicen en inglés, Arhoolie Records, que tiene sede en el Cerrito, California, y que después busquen en internet, es una cosa importantísima, es un archivo importantísimo, Frontera Collection, busquen así en inglés, es una colección que donó Strashwitz a la Universidad de California en Los Ángeles, y mucho se puede consultar en línea, ¿no? A mí me sirvió un montón para todos los trabajos que he hecho. Y Strashwitz es un alemán, ¿verdad? Que vino a Estados Unidos desde joven, y desde jovencillo, o sea, hace más de 50 años, más de 60 años, ya el señor ya es muy grande, empezó él precisamente a ir a esas fiestas populares de minorías étnicas,
vino a Texas, ¿verdad? Fue a Texas y estuvo ahí, comenzó a grabarlos. Y él pues mencionaba eso, ¿no? Él después decía, pues es que yo nunca me imaginé que esto realmente se fuera a poder vender, ¿verdad? Y él precisamente en esa década de los 70 se dio cuenta de que los pobres también compran discos, ¿no? Y él dice, no, es que yo cuando empecé a grabar a estos mexicanos pobres, pues nunca me imaginé que pudiera venderles algo, ¿verdad? Y ya por último, el acordeón comparte con otras músicas ¿verdad? ¿Cómo se relaciona con otras músicas, ¿verdad? El acordeón. Sí, eso es muy interesante. De hecho, en Monterrey, como bien dices, hay un gran movimiento de la música colombiana, ¿verdad? Le dicen la Colombia de Monterrey. Y sí, efectivamente, varios acordeonistas han ganado concursos. Esto ha tenido mucha importancia. El trabajo que ha hecho el mismo gobierno estatal, en donde han llevado clases de acordeón de vallenato, ¿verdad? Y cumbia a las colonias más marginadas de Monterrey. Entonces hay chicos que me decía un amigo, no, es que tú ves al chavo que ganó el primer lugar en Colombia y te cruzas la calle, ¿no? No te quieres encontrar de frente con él. Muy, muy clasista, ¿no, mi amigo? Pero como mucha gente en Monterrey, pero menos yo, ¿verdad? Pero sí, o sea, son chavos muy marginados que han ido encauzando por la música y no, hay unos realmente resultados extraordinarios, ¿no? Hay muchos chicos que tocan muy bien acordeón colombiano, increíble, ¿eh? Yo, la última vez que fui a un festival, cada año se hace un festival no me acuerdo ahorita exactamente, lleva el nombre de una maestra que fue de acordeón, no me acuerdo ahorita, luego, si quieres, luego que lo consigas, se los mando con el doctor y que se los comparta. Pero es un festival que se hace todos los años y se hace así en un bar, ¿verdad? De ahí del centro del barrio antiguo de Monterrey. Y van chicos a concursar. Y no, ya, no, unos chavos de veras que uno se le caen los pantalones de la impresión, ¿no? Se le caen las calcetas de la impresión de los chicos, cómo tocan, ¿no? O sea, chavitos de 14, 15 años que son unos virtuosazos, ¿no? Del acordeón colombiano, pero fíjense que eso me he encontrado también que entre lo norteño y la Colombia hay como mucha fricción, ¿verdad? O sea, como que no se quieren realmente unos a otros. No, no, yo toco norteño, dice uno, y nada de colombiano. O sea, si tú le mencionas colombiano o viceversa, ¿verdad? Si tú le mencionas a uno que toque cumbias, que le menciones a Tangumano, ¿y ese quién es, no? O sea, como que hay mucha, precisamente los chicos que tocan este acordeón colombiano tienen a las grandes figuras de Colombia como sus paradigmas musicales, ¿verdad? No a Tanguma o a los grandes acordeonistas de Monterrey de música norteña. Entonces sí hay ahí sí hay una gran brecha, ¿no? Que existe y efectivamente la música colombiana, hay un trabajo muy bueno que hizo su tesis de doctorado en el Colegio de México, un chico colombiano Díaz Blanco. que se llama Darío Blanco. Si lo pueden conseguir, bueno, sí se puede conseguir, ¿no? Van al Colegio de México y piden. Hay varios artículos suyos en la web. Les dan, no, pero la tesis de doctorado vale mucho la pena, yo la tengo, de ahí saqué muchas ideas. Es un chico muy bueno y él trabajó en Monterrey un buen rato, años creo trabajó en Monterrey. Y sí, efectivamente en Monterrey es una música muy marginada, ¿no? O sea, si la norteña sigue viéndose, por ejemplo, mi hermana, que pues mi hermana es de clase media, no es ninguna millonaria, y ella sigue teniendo ese estigma de que la norteña es de borrachos, ¿no? Y de cantinas. Si la norteña todavía tiene ese estigma en el siglo, a finales de la segunda década del siglo XXI, la Colombia es peor, ¿no? La Colombia ni la mencione, ¿no? La Colombia tiene un gran estigma en la clase media en Monterrey, ¿no? Y no, pues no se diga la clase alta, ¿no? Es una música muy marginada. No sé si tengamos tiempo de alguna otra pregunta o...
Sí, ¿nos podría dar algunos ejemplos de estos grupos norteños que dice que son pues muy marginados? No sé, para escucharlos nosotros. ¿De los grupos norteños que son muy marginados? Sí, tanto del estilo colombiano como del estilo norteño. Bueno, grupos que incluso la gente que le gusta lo norteño detesta es, por ejemplo, el grupo Marrano, que son los padres del narcocorrido, dicen que son los del pornocorrido, bueno. Los padres del pornocorrido. Y bueno, de la Colombia, pues a Celso Piña, muchos no lo pueden ver, ¿no? A Celso Piña y su grupo, que es un grupazo, ¿no? A mí me encanta Celso Piña, ¿no? El guitarrista que toca con Celso fue compañero mío en la universidad. Ah, sí. Un chavo que tocaba rock, era un rockerazo, pero... De hecho, pues toca rock con Celso Piña, ¿no? O sea, los solos que se echan son de rock, ¿no? Y el movimiento de la Colombia, pues casi no hay grupos, o sea, casi es un acordeón. Y ahí, por ejemplo, en el festival que les digo, va un chico con su acordeón y toca solo, a veces lleva a una compañera que toca el güiro, o sea, y otro que toca alguna otra percusión, o sea, como que se arman, pues, en el momento, no hay grupos así como que muy estables de la Colombia. No me he fijado en YouTube, pero de seguro si le pones así la Colombia de Monterrey en YouTube, de seguro te va a salir algún video. Genial, que hace un rastreo en las colonias aledañas al barrio antiguo, donde señala y va a tocadas de Sí, son en las colonias marginadas en Monterrey, casi es como que se conoce así de que ahí proviene el vallenato y sí, como que sí, tiene sus características, ¿no? Muy curiosas. Sí. Listo, pues lamentablemente llegamos justo a tiempo, pero me parece que ha sido una intervención muy rica. Una de las ideas del seminario también es que construyamos vínculos, ¿no? Ya conocen al doctor Luis Díaz Santana, pueden compartir sus teléfonos, pueden conocer su libro y seguramente pues nos estaremos viendo en otros momentos. Luis, muchas gracias a todos ustedes por venir y nos vemos el próximo mes con un profesor, no sé si lo conozcan, Martín López Moya, que viene de la Universidad de Chiapas. Nos va a hablar justamente sobre la música urbana o el caleidoscopio de las músicas populares urbanas en Chiapas. Y sin duda creo que puede ser una ocasión importante para ir cobrando conciencia de la multiplicidad de historias regionales, ¿no? Que son ciertamente muy ricas y que contadas, digamos, narradas desde lo local, digamos, tienen otro matiz. Es decir, no siempre la historia tendría que contarse, digamos, desde el centro, ¿no? Sí. Finalmente, le recuerdo nada más, en abril, creo, no estoy ahora, no recuerdo bien, pero la profesora María Luisa de la Garza justamente va a desarrollar el tema de música y narcocultura. Entonces, sin duda será un tema pues muy interesante que habría que seguir pensando. En fin, pues gracias Luis y gracias a todos ustedes. Sí, muchas gracias.